Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a ver otro tema de física, que es la acústica arquitectónica. La acústica es la rama de la física que estudia el sonido, las características, la propagación, y también vamos a ver cómo tratarlo. Vamos a comenzar definiendo lo que es el sonido. Es una perturbación o vibración en un medio físico que se comprime. Cuando hablo de medios físicos, ustedes ya los conocen: sólido, líquido y gaseoso, que tienen que tener una característica especial, deben ser elásticos. Esa perturbación no produce un movimiento de materia, pero sí un traslado de energía. No es instantánea, se va a atenuar a medida que avanza, y ese avance va a tener mucho que ver con el medio en el cual se propaga. Esa perturbación origina ondas en el medio, vibran como una onda, en forma de ondas. Algo parecido cuando tiramos una piedra en una pileta. Entonces vamos a redefinir el sonido como un movimiento ondulatorio en un medio elástico. ¿Cómo se produce el sonido? Bueno, para que se produzca el sonido voy a necesitar de 3 elementos. Un emisor, que es el que va a provocar el sonido, un receptor, que es el que lo va a captar, y entre ambos el medio elástico, que es el que va a vibrar. Recuerden que dijimos que no es instantáneo y que la velocidad de propagación va a depender del medio en el que se propague. De acuerdo al medio, la velocidad del sonido varía. En el vacío no hay sonido. Para que se produzca sonido, las partículas de la materia deben chocar entre sí. En el vacío, al no existir estas partículas, no existe el medio, entonces no hay sonido. En el aire se propaga a una velocidad promedio de 340 metros por segundo. En el agua, 1450, en el muro de mampostería, 3000, en el vidrio común, 5200, en el acero, 5900, y en el corcho, 450. Ustedes pueden ver cómo varían las velocidades de acuerdo a los distintos medios. Estamos viendo que en los metales, en el acero, por ejemplo, es muy alto, porque tiene que ver con la densidad del medio. Una de las conclusiones que podemos sacar es que cuanto más denso sea el medio, la velocidad de propagación va a ser mayor. Como nosotros dijimos que el sonido era un movimiento ondulatorio, lo podemos dibujar como una onda. Vamos a tener nuestros ejes de medición, vamos a dibujar la onda, y una vez que la dibujamos, vamos a ver cuáles son sus características. Vamos a empezar por la amplitud, que es la mayor elongación de la onda, y se mide en decibeles. La longitud de onda, lambda, es la distancia entre dos crestas, y se mide en metros. T es el período, es el tiempo que tarda un punto móvil en realizar una oscilación completa. Se mide en segundos. Y la frecuencia, que es la cantidad de oscilaciones en la unidad de tiempo. Se mide en Hertz. Tanto el período como la frecuencia son los inversos. Entonces, el período se puede medir en 1 sobre Hertz y la frecuencia en 1 sobre período. Dijimos que todo sonido en un cerramiento provoca vibración. La onda incidente provoca vibración en un cerramiento, parte de la onda es absorbida, parte de la onda es reflejada y parte de la onda es transmitida. Y va a depender del medio y con lo que se encuentre para definir su velocidad. La velocidad es directamente proporcional a la longitud de onda y a la frecuencia. Y va a ser constante de acuerdo al medio que se propague.
Si se mantiene dentro de un medio, siempre la velocidad va a ser constante. Vamos a tomar la frecuencia de la onda. Dijimos lo que era, que se medía en hertz, un ciclo por segundo, y vamos a ver que al ser directamente proporcional, esa frecuencia modifica directamente a la velocidad del sonido, que se mide en metros sobre segundo, la longitud de onda en metros, y la frecuencia 1 sobre segundo, un ciclo sobre segundo. Una vueltita de estas en un segundo. Esta frecuencia de onda es importante, además de que puede haber diferentes tipos de onda en un mismo tiempo. Es importante, decía, porque nos permite conocer un rango de sonidos. Lo que vamos a distinguir son entre 20 y 20.000 Hz, que son los sonidos audibles para los humanos. Por debajo de los 20 Hz se denominan infrasonidos. Se utilizan en algunos aparatos, por ejemplo, lo que están viendo ustedes es un sismógrafo. Y por encima de los 20.000 Hz se llaman ultrasonidos, que se utilizan en medicina, ecografías, tomografías, en la construcción, se utilizan para analizar la resistencia de materiales, en paisaje para control de plagas y insectos. Ustedes están viendo ahí dibujada una onda de alta frecuencia y una onda de baja frecuencia. Bueno, vamos a caracterizar el sonido para poder diferenciarlos. Las características son tres: intensidad, altura y timbre. Vamos a ver la intensidad. La intensidad depende de la amplitud de la onda. A mayor amplitud, el sonido es más fuerte. A menor amplitud, el sonido es más suave. La altura depende de la frecuencia. Cuanto mayor sea la frecuencia, el sonido es más agudo. Cuanto menor es la frecuencia, el sonido es más grave. Y el timbre. Sabemos que los sonidos no son puros, sino que tienen mucha complejidad, son muchas ondas simultáneas que el humano percibe como una sola. Esa onda fundamental que vemos acá tiene además otras ondas múltiplos o submúltiplos de ella. Se llaman armónicos y la cantidad e intensidad de ellos es lo que va a caracterizar el sonido, lo que nos va a permitir diferenciar entre la voz de una persona y la otra, entre la voz de una persona y un animal, o entre distintos instrumentos, etc. Por ejemplo, en una orquesta, todos los instrumentos tocan la misma melodía, la misma nota, por ejemplo, pero todos se distinguen justamente por el timbre. Además de caracterizarlos, lo que tenemos que saber son los que producen los sonidos, que se llaman fenómenos acústicos, y nos vamos a basar con las leyes de la reflexión. Reverberación, resonancia y eco. Reverberación. Bueno, ustedes tienen una fuente sonora y un oyente, un punto de recepción. Lo primero que llega al oyente es una onda directa, pero el sonido además se empieza a reflejar en todos los lugares, en el techo, en el piso, en los elementos del propio local. La reverberación es justamente eso, son las sucesivas reflexiones de una onda sonora. Se empiezan a superponer y van a llegar al oyente antes de que se extinga la onda directa. Esas ondas, al superponerse, van aumentando la energía sonora del lugar, los sonidos parecen más largos, y esas ondas que permanecen en el aire tienen una persistencia acústica, que es de 1/10 de segundo. Nosotros sabemos que en un local que existe una fuente sonora, cuando apagamos esa fuente, el sonido no decae rápidamente a cero, sino que va paulatinamente decayendo. El tiempo que tarda en decaer el sonido se llama tiempo de reverberación y se puede medir porque está tabulado. Se llama T60
y es el tiempo que tarda el sonido en disminuir 60 decibeles. Y está relacionado con el volumen del local, la actividad dentro del local y los materiales que voy a utilizar. Además del volumen, la actividad y el material, también va a afectar el tiempo de exposición al sonido. Acá tenemos un ejemplo de lo que es la tabla del T60, donde nos marca el uso y el T60 que se mide en segundos. El teatro y la palabra hablada 0,4:1, la música de orquesta 1,5 y la iglesia y la música sacra 2,3. Esa superposición de sonidos a veces nos favorece, a veces no. Y vamos a ver cómo lo tratamos. Para que se escuche mejor, el tiempo de reverberación debe ser un poquitito más largo. La forma, las actividades, los materiales que se utilizan, todo eso influye en cómo oímos los sonidos. Vamos a pasar a la resonancia. Dijimos que todos los elementos vibran ante los sonidos. Bueno, cuando la frecuencia de la onda del sonido coincide con la frecuencia de vibración del objeto, decimos que ese objeto entra en resonancia. Al coincidir, vibra mucho más, aumenta la amplitud de la onda vibratoria y los sonidos parecen más fuertes. Se refuerzan. Este es un ejemplo que tenemos de un puente que se cayó hace mucho en Estados Unidos, donde absorbió todas las energías, viento, ruido, empezó a oscilar y se cayó. Las vibraciones hay que controlarlas. ¿Cómo las controlamos? Tratando de reducirlas. Podemos poner pisos flotantes, elementos antivibratorios, por ejemplo, en una sala de máquinas, las máquinas apoyadas sobre resortes, y muchos materiales como las gomas que ayudan a reducir los impactos. Acá tenemos un ejemplo de un edificio, el Taipei 101, que fue uno de los primeros que tiene estas cosas. Miren, acá. Esta bola enorme que ustedes ven acá está acá colocada. Se llama, miren la escala, es un amortiguador de masa. Eso quiere decir que con la altura que tiene el edificio, cuando por vientos o por sonidos el edificio se mueve para un lado, el amortiguador se mueve para el otro y lo va equilibrando. Y por último vamos a ver el eco. Recordamos que lo que dijimos de reverberación, las ondas sucesivas que se superponen y que permanecen en el aire una décima de segundo una vez que se extingue la fuente. O sea, esto se llama persistencia acústica y dura una décima de segundo. En el eco tengo una onda original, que es la primera que llega al oyente, y una onda reflejada, o no, puede ser que no se dé, pero con menor intensidad. En la reverberación, la persistencia acústica era una décima de segundo. Para que se dé el eco, esos sonidos, el que va y el que vuelve, deben estar separados más de una décima de segundo, porque el oído humano percibe dos sonidos diferentes. El que va y el que vuelve, si están separados más de una décima de segundo, el oído puede percibir dos sonidos. Esa es la diferencia que hay con reverberación. La reverberación se escucha como un sonido prolongado. Es una sumatoria de sonidos todos juntos. En cambio, el eco, para que se distinga bien, tiene que estar bien separado una onda de la otra. Además de la separación, la onda debe chocar con una superficie dura, perpendicular a la onda, y además tener una distancia mínima de 17 metros, dice. Ahora le voy a explicar por qué. Dijimos que el sonido
viajaba en el aire a 340 metros por segundo y que permanecía una décima de segundo en el aire. Por lo tanto, me daba 34 metros. Pero para que la onda vaya y vuelva, debe estar a 17 metros, digamos, de donde se genera el sonido. Cuanto mayor sea esta distancia, más voy a superar esta persistencia acústica. Después existen dos fenómenos que son muy parecidos, que se dan muchas veces juntos, que son la difracción del sonido, es cuando el sonido envuelve al objeto y sigue. El paso de una oficina, por ejemplo, lo envuelve y sigue. Y en el caso de la refracción, es la desviación justamente de la onda cuando pasa de un medio como el aire a otro como el agua, por ejemplo, que es en el caso de un radar. En los dos casos, la onda pierde intensidad y baja la velocidad. Y vamos a ver dos fenómenos importantes en la arquitectura: la aislación y el acondicionamiento acústico. Volvemos a repetir, tenemos un cerramiento, la onda incidente produce la vibración del cerramiento, parte de la onda es absorbida, parte de la onda es reflejada y parte de la onda es transmitida. Vamos a hablar de aislación. Aunque se parezcan bastante los dos fenómenos, los podemos dividir, los podemos reconocer como diferentes. La aislación acústica nos habla pura y exclusivamente de la transmisión de ruidos, de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, de un local hacia el otro, que es lo que nosotros debemos evitar. Y para ello nos vamos a guiar con dos leyes. Una que es la ley de masa, que dice que si la masa del muro se duplica, la insonoridad aumenta 4 decibeles. O sea, cuanto más masa tenga el cerramiento, va a haber más insonoridad. Y la otra es la ley de distancia. A medida que aumenta la distancia al doble, que me alejo de la fuente sonora, al doble, la insonoridad aumenta 6 decibeles. Cuanto más me alejo, mayor distancia, más insonoridad. ¿Cómo deben ser los materiales aislantes? Cuando yo pienso en materiales aislantes, me tengo que imaginar como un búnker, donde nada entra y nada sale. Deben ser reflejantes, de mucha masa, muy compactos, que no absorban. Por ejemplo, tenemos una pared solo de fibra de vidrio, es absorbente pero no aísla. Y un muro de hormigón va a vibrar mucho más, es aislante pero no absorbe nada. Va a transmitir por vibración. Antes, hace mucho tiempo, en la construcción se sabía que haciendo paredes, existían paredes muy anchas, con mucho espesor, que funcionaban perfectamente bien, ya sea para el aislamiento acústico como para el aislamiento térmico. Eran paredes muy anchas, de 45 centímetros, por ejemplo. Bueno, obviamente las cosas han cambiado y lo que se quiere lograr ahora es tener la misma aislación con menos espesor. Entonces nos vamos a guiar por un fenómeno que se llama masa-resorte-masa. Es rellenar con material elástico para atenuar todas las ondas que van entrando, para después salir. Ustedes cuando vieron aislamiento térmico, vieron cómo funciona un vidrio con una cámara de aire. Bueno, acá es lo mismo. Tengo que lograr mucha masa en poco espesor. No es lo mismo. Mucha masa en poco espesor. Lo podemos ver en cielos rasos, en las paredes, en los pisos que mostraba antes, para reducir la resonancia. Necesito mucho espesor, poco espesor con mucha masa. Y el acondicionamiento acústico se va a parecer bastante, pero quiero que se hagan a la idea de que es como mejorar la calidad de un local que ya está hecho. Y me voy a guiar por las leyes que también ya conozco, que son las leyes de la reflexión. Tengo que mejorar la reverberación, ¿sí? Para que no se escuche todo mal en el fondo, por ejemplo, de un local. Tengo que tener la tabla del T60 adecuada a la actividad
que se va a desarrollar en el local. Tengo que evitar la resonancia y el eco que producen las vibraciones. Y para ello nos vamos a guiar con materiales absorbentes. Tienen que ser muy porosos y muy livianos, porque el aire es el mejor aislante que existe, ya sea acústico o sea térmico. Todos los materiales que tienen poros, adentro de los poros tienen aire. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando la onda entra al poro, empieza a rebotar en el aire, se convierte en energía calórica y disminuye. Por ejemplo, esta es la lana de vidrio, en los techos, en la pared es muy liviano y muy absorbente. Ustedes recuerdan cuando vimos hace un ratito la velocidad en los diferentes medios, vimos que en el corcho disminuía mucho la velocidad, porque es muy poroso, tiene mucho aire adentro. ¿Cómo vamos a saber si un material es buen aislante o mal aislante? Bueno, todos los materiales tienen un coeficiente de absorción del sonido. Se llama con la letra alfa y es una relación que existe entre la energía absorbida por el material y la energía incidente en el material. Cuanto más se acerca a 1 este valor, el material es más absorbente. Y cuanto más se acerca a 0, el material es más reflejante. Acá tienen un ejemplo, el hormigón 0,02, la madera 0,20, el ladrillo a la vista 0,02, la lana de vidrio 0,25 y el corcho 0,19. O sea, fíjense cómo la lana de vidrio, que recién se estaba mostrando, se acerca mucho, mucho más a 1 que los demás. O sea, es más absorbente y es muy liviano. Y además, este coeficiente va a tener mucho que ver con la elasticidad del material, además de la porosidad y de la frecuencia incidente. Tenemos de muchos colores, de muchos tamaños, de muchas formas, todas las gomas espumas que vemos, todos estos materiales que se utilizan. En paisaje, muy bueno las paredes verdes, los techos verdes, funcionan muy bien tanto acústica como térmicamente. Cuando el sonido pasa de cierto nivel, ya se convierte en ruido. Es un gran problema que tenemos en la arquitectura, que es la contaminación acústica. Fíjense ustedes, en una discoteca se producen 110 decibeles. Es lo que se llama nivel de dolor. De ahí para arriba, cuanto más crece, ya lo tenemos que catalogar como ruido. Y es un problema porque hay que tratarlo. ¿Cómo podemos solucionar desde el punto de vista arquitectónico la contaminación acústica? Bueno, teniendo en cuenta el diseño acústico, el volumen del local, la forma, los herramientas que utilizamos, los materiales, y tener en cuenta mucho el T60, el tiempo de reverberación. Y controlar la actividad. Y todo el mundo sabemos que a veces se alquilan departamentos y se pone un gimnasio. Bueno, la cantidad de ruido continuo, constante, todo el día. Vamos a solucionar lo que está hecho mal, colocando materiales absorbentes, por ejemplo. El problema acústico lo podemos dividir en dos partes. Los ruidos aéreos, que son los ruidos que se transmiten por el aire, obviamente, los que entran y los que salen a través del aire. Pero además tenemos los ruidos por impacto, que son los ruidos que se producen por la vibración de la estructura, por ejemplo, y se transmiten de un local a otro por la vibración, por todo lo que estuvimos hablando. Por eso estamos hablando de elementos apoyados sobre pisos de goma que, por ejemplo, que van a reducir estos ruidos por impacto, que terminan siendo, de una u otra forma, ruidos aéreos, porque se transmiten a través del aire. Tenemos un montón de materiales, los hemos visto a lo largo de toda la teórica, de todos los colores, todas las formas, todas las maneras de construir, los vidrios que son tan importantes. Para los chicos de paisaje, todo lo verde es fundamental. Siempre guiándonos por las leyes.
Bueno, muchas gracias.